Bueno, hola, mi nombre es Vilche Cecilia. Y mi nombre es Camila Moyano. Somos estudiantes del Instituto número 12. Estamos cursando la materia Historia Sociopolítico Latinoamericano en Argentina con la profesora Norma Amarilla. En turno mañana. Por lo tanto, en este video vamos a tratar del capítulo 8 de la crisis y del surgimiento del populismo en América Latina en los años 1930 y 1945. Como dijo mi compañera, en América Latina, en la segunda mitad del siglo XIX, este país se sustentaba con un modelo agroexportador minera, donde se importaba a los países centrales la materia prima, tales como cereales, trigo, cuero, lana, y en sentido contrario se importaba aquellos productos manufacturados. Como dice mi compañera, esta materia prima era transportada en el ferrocarril, el cual el ferrocarril era una manera más rápida y eficaz para transportar pasajeros y para transportar la mercadería. Por lo tanto, llegan millones de inmigrantes europeos a la costa latinoamericana a través de este transporte mencionado. Y estos inmigrantes traen consigo mismo culturas, costumbres e ideas nuevas. Bueno, otro dato importante es la crisis de 1930 en América Latina, que trajo retrocesos económicos para los países latinoamericanos. Esto afectó de manera negativa a la economía de los países latinoamericanos, ya que no podían exportar su materia prima y dependían de los países centrales. De esta manera, las burguesías en los países de Latinoamérica encontraron favorable el producir bienes manufacturados y por lo tanto también la creación de nuevas industrias para aumentar el número de empleo. Bueno, esto impulsó a que países como Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Perú puedan crear sus propias fábricas y poder producir estos productos que eran importados de los países centrales, lo cual este proceso se llamó industrialización por sustitución de importaciones. Otra consecuencia que trajo consigo la crisis en aquel tiempo es que las poblaciones de la ruralidad tuvieron que inmigrar hacia las grandes ciudades en busca de trabajo. Mientras que por otro lado las élites tradicionales controlaban la producción primaria y la comercialización, que eran llamadas burguesías terratenientes, y en este caso pasan a ser llamadas burguesías industriales, a controlar lo que se produce en las fábricas. ¿Sabés qué estaba pensando? Y me surgió una duda que hasta el momento todo lo que venimos hablando de estos cambios sociales, económicos, culturales, en ningún momento aparece el rol de la mujer en la sociedad. ¿Qué rol ocupaba? Bueno, en esta época, desde el texto de Lola Luna, podemos ver que en esta época patrimonialista, oligárquica, la mujer no era vista como sujeto de derecho. No podía ser tutora de los hijos, no podía vender, no podía hipotecar, no podía ejercer trabajo, no podía trabajar en comercios, ni podía ejercer su profesión. Pero sí se centraba en la producción campesina. Bueno, además el populismo creó un pacto social que permitió visibilizar a la mujer en el sector del trabajo, ya que se empezaron a incorporar a las fábricas textiles, en el cual se tenía este ideal que la mujer poseía conocimientos necesarios para este trabajo, y que además era un trabajo liviano y estaba siempre inferior a los trabajos que realizaban los hombres. Pero además, bueno, las mujeres se incorporaban a las fábricas, pero solamente podían trabajar aquellas que tenían necesidades extremas, si no dependían del marido, de que trajera la economía a la casa. Claro, y ellas solamente se encargaban de poder cuidar a los hijos, de ser amas de casas. Y solamente hacer estos trabajos livianos como los que mencionó mi compañera. También la mujer en aquel tiempo trabajaba en los clubes de madres que se habían creado. De esta manera ellas repartían los alimentos y a su vez controlaban y vigilaban a la inmigración que había llegado a las grandes ciudades. Estos clubes de madres estaban impulsados desde el Estado,
que evolucionaron hasta convertirse en organizaciones sociales de las mujeres, convirtiéndose así en algo más democrático y luchando cada vez más por los derechos de las mujeres dentro de las fábricas. Bueno, otro punto que nos parece oportuno poder abordar en este video es que qué papel jugó la ciudadanía durante los gobiernos populistas. Los gobiernos populistas tuvieron el apoyo de las clases sociales, de los sectores laborales, estableciendo así experiencias de democracia, posibilitando la autonomía de las clases subalternas. Además, los populistas presentaron rasgos comunes en los países tales como Brasil, Chile. Los gobiernos populistas presentaron rasgos comunes en los países como Brasil, Argentina y México. Foco en México en 1934 estaba como presidente Cárdenas bajo la premisa de distribución de tierras, que estas mismas eran distribuidas para poder crear hospitales y escuelas financiadas por el Banco de Crédito Ejidal. Se comenzó a generar un conflicto entre los sectores petroleros y los sectores trabajadores. El gobierno de Cárdenas comenzó a realizar investigaciones sobre las compañías petroleras, detectando así irregularidades fiscales, que esto generó que se pudiera dar este aumento de sueldo hacia los trabajadores. Frente a las negativas con las empresas petroleras, Cárdenas anuncia el decreto de expropiación. Políticas de distribución de tierras permitió la consolidación del mercado interno, incorporando así al sector de los campesinos. Este gobierno es respaldado por los sectores populares y los campesinos, y aquellos que se oponen a este gobierno son los partidos opositores y las empresas extranjeras. Que por otro lado, en Argentina, con el gobierno de Perón, se estableció una alianza de clases. Su política se basaba en la justicia social y en los derechos de los trabajadores, promoviendo el crecimiento nacional a través de las industrias, a través de la incorporación de las clases obreras hacia la política. Retomando la pregunta que se realiza en el trabajo, la cual dice: ¿por qué se sancionaron leyes que permitieron el voto femenino en los distintos países latinoamericanos? Podemos decir que en Argentina y en otros países latinoamericanos se establece el voto femenino, como así también otras políticas sanitarias que protegen y promueven este ideal que la maternidad no debe ser una carga, sino un deber que tiene que lograr la mujer, ya que es una necesidad poder ir aumentando el número de integrantes de la familia y poder mantener así el apellido paterno. En los gobiernos peronistas, las mujeres comenzaron a ser portadoras de derechos. Por otro lado, la maternidad y la procreación fueron aspectos fundamentales en la agenda política y social del gobierno en aquel momento. En los gobiernos peronistas se promovió una visión positivista sobre la maternidad, considerando a la misma como una función social importante y también brindándole un alto valor a la mujer como madre y como cuidadora de la sociedad. De este modo se destinaron a promover programas y políticas para promover la maternidad y la procreación. Además, se promovió la creación de espacios y servicios destinados a la maternidad. Por ejemplo, se crearon la implementación de guarderías infantiles y los centros de atención para las madres embarazadas. Se establece también un código de regularización
de las relaciones industria-trabajo, como así también creó sindicatos por industrias y también un sindicato por plantas, supervisadas por el ministro del Trabajo. Que por otro lado, en Argentina, con el gobierno de Perón, se estableció una alianza de clases. Su política se basaba en la justicia social y en los derechos de los trabajadores, promoviendo el crecimiento nacional a través de las industrias, a través de la incorporación de las clases obreras hacia la política. Fortaleció las relaciones con los sindicatos a través de medidas como a través de los convenios colectivos y aumentos de moneda. También reforzó los lazos con los sindicatos a través de un trabajo colectivo, aumentando los montos, vacaciones pagas y ampliación del sistema jubilatorio, sumando el voto femenino. El desarrollo de la industrialización, por sustitución, pasa a un proyecto industrialista, donde el Estado distribuye el ingreso, estimuló la producción regional, aumentó el empleo al sector público y amplió el mercado interno para los bienes de consumo en Argentina, que la misma ya producía. Argentina, a mediados del siglo XX, con la llegada de los gobiernos peronistas, en este caso haciendo referencia a Juan Domingo Perón, quien trajo reformas en el estatuto jurídico femenino, haciendo referencia por un lado a la legislación civil que mantenía a las mujeres y a sus bienes económicos sujetos al marido. El hombre era quien tenía el poder de decidir sobre los hijos, invisibilizando así los derechos que tenía la madre con su hijo. Es decir, que se hacía siempre caso a lo que decía el padre de estos hijos y no a lo que decía la madre. Por otro lado, en relación con la legislación sanitaria, que implementó ciertos criterios científicos, asegurando así una maternidad sana, aumentando la natalidad y de poder generar una raza sana y fuerte. Es por ello que comenzaron medidas legales que permitían proteger a la maternidad y normas de puericultura y maternología. Profundizando en el rol de la mujer, tomaremos en cuenta además, la reseña del texto, el cuerpo de la mujer en el marco del estado de bienestar en la Argentina, la legislación peronista de 1946 y 1955 de la autora Dislicia.